Comprometido también está Joan Roca, un hombre, un señor, decía, que apuesta porque el mundo sea un poquito mejor y la cocina pues un poco más sostenible también. Estamos acostumbrados ya a escucharle sobre ello y a intentar que todos seamos mejores personas y que hagamos mejor nuestro trabajo. Le va a presentar una persona que yo creo que casi cumple la mayoría de edad con Madrifusión, escritor, periodista, amigo de esta casa, colaborador, Ignacio Medina. Un aplauso para él. Qué alegría estar aquí otra vez. Hace como 12, 13 años dije en este escenario, solté una frase presentando creo que fue a Ferran Adrià, dije que la cocina es un arma cargada de futuro. Y como los periodistas siempre tendemos a repetirnos más que un plato de lentejas con chorizo, la traigo otra vez aquí. La traigo porque me interesa hablar de eso y me da la oportunidad Joan Roca para hablar de eso con su ponencia que viene ahora. Yo sí lanzaría una pregunta, aunque posiblemente quede sin respuesta. ¿Qué pasaría si algún cocinero de los que está aquí presentes le llamaran de la Cumbre del Clima un día, hace 2 meses y medio, y le dijeran que 15 días después tenía que haber un menú, una comida inaugural dirigida a todos los primeros ministros, a todos los presidentes del gobierno presentes en la Cumbre del Clima? Y desde mi punto de vista habría 2 alternativas, conociendo el sector. Una era lucirte a muerte, antes muertos que sencillos, apabullar a todo el mundo, y la otra la de comprometerte. Los Rocas son de los que se comprometen, y los que cuando yo estaba en el restaurante una semana antes de aquella comida de la Cumbre del Clima, y me sirvieron aquel menú en medio del otro menú y otro menú añadido. Fue una comida un poquito larga, pero fue increíble. Y ese menú me dejó pensando muchísimas cosas. Esos 4 o 6 platos que me sirvieron me dejaron realmente pensando. Y me dejaron pensando también en la evolución de su cocina, porque habían utilizado técnicas para esos platos en los que yo ya les había visto trabajar y esbozar algunos platos en los menús anteriores del CDE Can Roca, y que me parecieron que realmente empezaban a cobrar sentido y significado. La cocina tiene consecuencias siempre. Y hablamos, cuando hacíamos el libro Raíces, del que Joan hablaba antes, y cuando hice el año pasado otro libro con Jordi sobre el cacao, hablamos de lo mismo. La cocina siempre debe tener consecuencias. Y en ese desarrollo, las técnicas hoy nos van a traer precisamente la base de esos trabajos. En primer lugar, el trabajo con las legumbres, como una proteína necesaria e imprescindible en el mundo que se nos viene. El trabajo con las verduras encurtidas, el trabajo con las verduras del mar. En su menú hay un plato de mar y montaña hecho solo a base de vegetales tremendo. Y también su trabajo buscando caminos que permiten ir reduciendo la presencia de carne, de proteína de origen animal en los menús. El mundo está cambiando y tenemos que asumir responsabilidades y tenemos que asumir compromisos. De tal manera que aquella frase de hace 14 años, la cocina se puede repetir, pero hay que cambiarla. La cocina puede ser un arma cargada de futuro, siempre que la cocina asuma compromisos, como los de Joan Roca. Joan. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, volvemos. Se trata, como os decía, viene al hilo porque hace apenas 2 meses estábamos aquí en IFEMA cocinando un menú para los jefes de Estado reunidos en la Cumbre del Clima. Nos vino bien porque el menú que finalmente hicimos lo titulamos así: La tierra se agota. Podríamos haber hecho un menú hedonista, un menú con lo último que estamos haciendo en el CDE Can Roca, con los productos extraordinarios que usamos. Pero también teníamos la oportunidad de hacer un buen menú, hacerlo sabroso, pero que ese menú entrañara de alguna forma mensajes, ideas.
Siempre hemos dicho que la cocina es un lenguaje para contar historias. Contamos memoria, contamos viajes, contamos el paisaje, contamos nuestra tradición. Y a veces también podemos contar a través de la cocina preocupaciones, problemas e incluso soluciones posibles a esos problemas. Se trataba de una cumbre del clima, así que el tema obvio era plantear cómo nosotros podíamos, a través de esa conciencia que ya hace años que hablamos de ella, esto no es nuevo, el hecho de que la cocina pueda ser una herramienta potente de transformación, una herramienta de reivindicación, eso, como decía Ignacio, hace años que lo sabemos y que podemos tener esa oportunidad ahora que la cocina seguramente vive el momento más esplendoroso de su historia. Un código ético responsable. Hemos estado cocinando durante mucho tiempo a partir del diálogo con la ciencia. Sigue vigente, sigue estando ahí, pero queremos pasar de la ciencia a la consciencia. Ver que si aplicamos la consciencia, si somos conscientes de que los cocineros, con lo que hacemos en nuestros restaurantes, podemos de alguna manera influir y hacer pensar, hacer reflexionar, ¿cómo no, ya que teníamos esa oportunidad, dar de comer a los líderes mundiales, a los jefes de Estado reunidos aquí en Madrid, en la Cumbre del Clima, cómo no intentar a través del menú hacerles reflexionar, contarles cosas a través de los platos? Así que, como os decía, el menú llevaba ese título y fijaros, eso lo teníamos en la pizarra del restaurante. Estábamos ya trabajando en estos temas. Sabéis que a nosotros nos gusta reflexionar y tener fórmulas creativas, puntos de partida, ideas que luego desarrollamos. Esas eran ideas que estaban ahí en la pizarra. Estábamos ya trabajando con esos focos como fuentes de inspiración para hacer platos nuevos, tanto dulces como salados, tanto inspirándonos o buscando respuestas hay tanta cantidad de insectos que usan otras culturas y que nosotros no usamos. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué hay de interesante ahí. Vamos a ver qué pasa con el problema del agua en África. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos reflexionar sobre todo esto? ¿Podemos reivindicar el comercio justo en el cacao, en los lugares donde se produce? ¿Podemos reivindicar el precio justo del café? ¿Podemos buscar alternativas? No vamos a eliminar el consumo de carne, vamos a seguir consumiendo carne, pero quizá hay que consumir un poco menos. Es insostenible la actual producción. Así que esos son temas que estaban en la pizarra cuando llegó el encargo, ¿no? Llega el encargo de, nos gustaría que prepararais la comida para los jefes de Estado que vamos a estar reunidos. Un encargo que venía de ONU, somos embajadores de buena voluntad desde hace ya unos años, y del Gobierno de España. Les expliquemos primero qué es lo que queríamos hacer. Mira, vamos a hacer un menú en el que queremos daros bien de comer. Son jefes de Estado que vienen, queremos recibirles de forma hospitalaria, cordial, queremos que coman bien, queremos asumir el papel de restaurante anfitrión en este caso y asumir esa responsabilidad, pero también, como decía Ignacio, optemos por esa parte de compromiso que también puede tener la cocina. Así que nos planteemos un menú. De todas esas líneas, escogimos 4. Tenía que ser un menú rápido, menú de trabajo, menú de inauguración, pero no un menú largo de una noche, sino un menú de trabajo a medida. Tuvimos que escoger, tuvimos que intentar sintetizar y contar el máximo de cosas posibles en el menor número de platos. Fueron 4 platos, así que ese era el primer plato. Le llamábamos así, agua clara, agua sucia. El problema del agua. Hubo un problema en el siglo X en las grandes ciudades y hoy lo hay en África. Pensar en el agua como un bien escaso. ¿Cómo lo podemos hacer a través de un plato? Pues nos pusimos a trabajar y pensemos, ¿cómo puede ser un plato que parezca un barro agrietado, hecho con boletus,
con harina de garbanzos, con trompetas de la muerte, con destilado de tierra. Le dábamos esa forma de grietas de barro en el fondo del plato y al que echábamos agua limpia, agua cristalina, pero caliente, que acabará finalmente provocando un caldo sabroso. Estaba bueno, pero era muy impactante ver que llega un plato que parece barro, un plato de barro, y que te vamos a dar, y el camarero lo canta como agua sucia. En África hay agua sucia. Tenemos que buscar la forma de que todo el mundo pueda tener acceso al agua. Variedades invasivas desde el ámbito botánico, pero también desde el ámbito marino, por ejemplo. Hay especies invasoras que están cambiando los ecosistemas y que en nuestra cultura no están las recetas, no las cocinamos habitualmente. Así que nos planteábamos, en una parte del menú eran bocados, hacer un bocado de higo chumbo. El Cap de Creus, en la zona del Alto Ampurdán, están creciendo de una manera incontrolada. Claro, no se comen, no hay cultura. Quizá tenemos que pensar también en esa clave y a través del trabajo que hacemos con nuestro botánico, de reconocer el territorio y usar plantas, quizá también tengamos que usar estas e incorporarlas. Hicimos un pequeño bombón, un aguardiente, eso será otra ponencia, otro día, otro año en Madrid Fusión, aguardiente de higo chumbo. Estamos haciendo ahora mismo, tenemos ya casi 30 aguardientes distintos hechos en nuestra pequeña destilería, que va creciendo también, pero de eso os hablaremos otro día. Como os decía, en el mar, en la desembocadura del Ebro, están proliferando los cangrejos azules. Es una especie que está arrasando con todo. No está en las recetas, no se consume, no se conoce prácticamente en las cocinas. Somos los cocineros que tenemos que empezar a hablar de ellos, a cocinarlos y a ponerlos en valor, darles valor gastronómico. Así que también les contamos esto. Hay lugares donde algunas especies están cambiando el ecosistema y os los vamos a dar para comer hoy. Hicimos, como os decía, un pequeño cóctel de higo chumbo y una especie de brioche relleno. Bueno, de hecho era más bien un buñuelo, donde estos cangrejos dan un caldo, una salsa buenísima. En papel hay muy poca carne, así que la carne la poníamos arriba de ese buñuelo y con el jugo empapábamos pan, que luego lo freíamos con una pasta de freír y acababa siendo un buñuelo maravilloso con todo el sabor de ese cangrejo, un poquito picante, añadíamos chile para que tuviera fuerza. Así que eso eran 2 bocados con 2 mensajes relativos precisamente a eso, a esa gran cantidad de especies que están modificando ecosistemas. Mares calientes. El mar se está calentando y eso es un problema, pero es que además hay otro problema grave en el mar, que es que el dióxido de carbono está dando acidez al agua. Los océanos absorben el dióxido de carbono que generamos y eso hace que el agua sea más ácida. Esa acidez está transformando la vida en el mar y tenemos que cuidarlo. Era una forma de decirles, señores, por favor, cuidemos los mares, cuidemos los océanos, o no podremos hacer este plato. Y vamos a empezar ya a cocinar mientras os voy contando todo esto. Vamos a hacer este plato. Ignacio lo mencionaba en la introducción. Mar y montaña vegetal. En Cataluña, sabéis, nos gusta mucho cocinar productos del mar, productos de la montaña, y mucho en el recetario popular. Así que ese hilo fue un buen punto de partida para la inspiración de este plato, pero con vegetales. Un mar y montaña sin carne, ni pescado, ni crustáceos, ni mariscos, ni pollo, ni manitas de cerdo, ni conejo, simplemente productos del mar, productos de la montaña. Eli lo está prácticamente acabando. Fijaros, la base es una velouté de plancton marino, ese maravilloso producto que nos descubrió Ángel León y que es un avanzado y un pionero, obviamente, en esa forma perseverante de reivindicar el papel del mar. Nosotros cogemos ese guante de alguna manera y planteamos a través del plancton un plato verde, ese verde maravilloso de los océanos cuando llega la primavera y empieza a tomar ese color verdoso precisamente por el plancton, por las algas. Un plato en el que reivindica el mar como despensa, pero no solamente de proteína animal, sino también de vegetales. Es un mar y montaña, como os decía, la base, plancton, aceite de calabaza.
enoquis, setas de cultivo, setas silvestres. Depende de lo que tenemos en el entorno, tanto marino como en los bosques y en los cultivos, usamos unos productos u otros. Nunca es el mismo plato, siempre dependerá de lo que tengamos. Pero es una bonita forma de reivindicar el vegetal del mar. Algas de diferentes tipos, encurtidas, crudas, salicornia, ese producto maravilloso que está en las marismas que usamos relativamente poco. Luego incidiremos más en ese uso de esos vegetales que tenemos ahí cerca y que a veces no vemos, miramos, pero no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos y que podemos usar en la cocina. Este fue el primer plato. Después del agua sucia, después de estos 2 bocados, el primer plato era un mar y montaña vegetal. Productos del mar, productos de la tierra, como os decía, aliños, aceite de oliva extra virgen, un aceite de calabaza, pipas de calabaza, el plancton como base y jugos de diferentes hierbas y tallos. ¿Okay? Seguimos, me da miedo no tener suficiente tiempo. El siguiente plato nos da para 3 ponencias, así que voy a intentar ser breve y probablemente toda esta información que os vamos a contar hoy, intentaré hacerlo de manera más sintética posible, probablemente sea una posible o una próxima publicación, porque nos hemos dado cuenta, investigando, trabajando, que hay detrás de esto un contenido, un conocimiento muy interesante para poder compartir. Hemos preparado un recorrido de imágenes donde podemos explicar, como os decía, de una manera sintética, algo que me parece maravilloso. Esto es conocimiento antiguo, esto no es nuevo. Esto lo que hemos hecho es recuperar el conocimiento de aprovechamiento de vegetales de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, y juntarlo al que hemos aprendido viajando por el mundo. Te das cuenta de que en Turquía, en Asia, en diferentes lugares del mundo, hay una cultura maravillosa de conservación de vegetales, pero vegetales que son frutas de plantas a las que no les hacemos caso y están ahí y dejamos que se caigan y que se desperdicien. Así que este plato es un canto al desperdicio, poner de alguna manera de manifiesto que estamos desperdiciando muchísima comida, que alguna la producimos, no sabemos usarla, no sabemos conservarla, y otra que está ahí y que no vemos, está en el entorno salvaje y próximo. La fruta de la malva, las flores de malva hacen una fruta. Vemos las flores, vemos las hojas, pero no vemos la fruta que en un momento de primavera se produce. Tiempo muy corto. La recolectamos, la amapola, el capullo de la amapola. No le hacemos caso, pero la fruta de la capuchina, usamos la flor y usamos la hoja, pero no la fruta. ¿Y si todo eso lo conservamos? El procedimiento es muy simple. Vais a ver diferentes formas de conservar, pero fijaros, agua, vinagre, azúcar y 20 gramos de sal. Al final queda una proporción del 8%, porque hemos puesto la misma cantidad de líquido que de producto. Tan sencillo como esto, y tenemos la fruta de la melva, o la fruta el primer brote del rabanito, el hinojo de mar, el saúco. Todo esto lo podemos tener y usarlo durante el verano, por ejemplo, ¿no? O alargar de alguna forma su uso en la cocina. Hojas que suelen ser amargas, frutas verdes, que también, en este caso, simplemente salmuera a un 10% de sal, tanto por tanto de producto, y podemos conservar la flor de yuca, las hojas de las alcaparras, no solo las alcaparras, sino también las hojas de las judías, la uva palomino verde. Hicimos un experimento y el resultado es maravilloso, una vez tratado con la salmuera, o la almendra verde, que antes de que quede tierna también podemos transformarla y usarla como un producto interesante. Vegetales y flores aromáticas que a veces son fibrosas y que no se nos ocurre utilizarlas. Los brotes del abeto,
que aparecen en primavera. Si los conservamos, tenemos también un sabor, unas propiedades organolépticas y de textura realmente increíbles. Así que en ese mensaje, en esa reivindicación de la cultura antigua, popular, de aprovechar eso que tenemos en el entorno y hacerlo comestible, darle de alguna manera una importancia, una mirada distinta a ese entorno, también era uno de los mensajes que queríamos lanzar en ese menú. O formas de conservar frutas, verduras con alto contenido en agua. Lo podemos hacer de formas muy diversas, nos dan texturas muy interesantes. Probablemente es mucha información de golpe, lo hemos intentado sintetizar, pero probablemente, como os decía, nos quede poder todo esto plasmarlo y poderlo compartir, porque entendemos que detrás de toda esta historia, de este trabajo que hemos hecho desde ya hace un tiempo, ese encargo que nos pilló con deberes hechos, con mucho trabajo hecho de tiempo atrás y que nos permitió contar en ese menú muchas cosas relativas a la conservación de los vegetales y a dar a esas verduras muchísima más importancia en nuestra alimentación. Pétalos, las flores que esos componentes, esas moléculas que dan color, a veces se nos van porque los conservamos en aceite y resulta que las antocianinas de las flores naranjas de las moradas son solubles en líquidos, son liposolubles y se nos van los colores. En cambio, si modificamos el pH, podemos conservar el color. Es algo tan simple como usar, en este caso, estas salmueras, ese vinagre que fija los colores de esas flores y las podemos ir usando y tener un recorrido mucho más largo de lo que pasa en primavera, que a veces se nos escapa y no nos damos cuenta. Seguiríamos, pero vamos a ir avanzando. Bueno, el plato es el que estaba montando Choi o Eli. Fijaros, en el plato queríamos contar todo esto que hemos contado ahora, el poder de la conserva y de la cultura de los vegetales, pero también queríamos contar que era muy importante para la alimentación y hay que mirarlo con otra perspectiva, con más intención, que es el consumo de las legumbres. En ese plato, como se trataba de una cumbre internacional con jefes de Estado que venían de diferentes lugares del mundo, queríamos contarles las maravillosas legumbres que tenemos en España. Así que debajo hay un romesco de nueces, un romesco sabroso, picante de nueces, en el que se añaden lentejas de tierra de Campos, garbanzos de Fuentesaúco, alubias de Santa Pau, alubias asturianas, es decir, debajo, en la base, hay alubias. Se trataba de un menú de trabajo, queríamos que se alimentaran bien, queríamos darles ese aporte energético, así que hicimos de alguna forma un homenaje a las legumbres y las reivindiquemos como un producto esencial para la alimentación y probablemente para la alimentación del futuro en la medida en que vayamos disminuyendo también el consumo de carne necesario para que todo sea un poco más sostenible. No, así que este era el plato. Alrededor colocamos un... ¿Ya está terminado? Ah, no. Colocamos un jugo, es una especie de... Es un jugo, habéis visto por ahí un chile, estamos cultivando en nuestro huerto chiles, es una especie de ceviche vegetal muy sabroso, con mucha intensidad de acidez y de frescor, que acaba haciendo que todo este juego sea agradable, sea un poco picante y sobre todo alinee bien todo ese aporte que os decía que hemos colocado en el fondo, que son alubias de diferentes lugares. El siguiente plato también contaba otra cuestión, otro problema. A ver si esto... Bueno, este es el plato. En esta base hemos colocado láminas de nabo encurtido ligeramente y también pepino, simplemente en este caso crudo. Esto va cambiando y esas flores y esos brotes y esos tallos son lo que tenemos, lo que hemos ido conservando cuando iban saliendo. Este plato
hoy todavía es vigente en el restaurante. Tiene recorrido porque las hierbas, los tallos, las flores tienen un recorrido largo. Esas conservas duran 6 meses, 1 año. Es maravilloso reivindicar la conserva de una forma natural, sin pasteurizaciones ni sin cocina al vacío. En este caso, simplemente mantener eso sumergido en esas salmueras nos da un juego realmente interesante. Minimizar la proteína, el uso de verduras para poder tener un plato que era el plato contundente, el plato final, que en este caso, con ese tiempo que hemos tenido desde entonces hasta hoy, incluso lo hemos, le hemos dado otro recorrido. Fijaros, hemos asado las remolachas y luego las hemos dejado madurar en cámaras de maduración de carne. Cambia la textura, aumenta el sabor. Es como si estuviéramos masticando carne y es remolacha. La sandía a la parrilla. Una cocción lenta pero sobre parrilla, con el sabor de la brasa, del humo. Se intensifica el sabor, cambia la textura y acaba también pareciendo que estamos masticando carne, incluso el aspecto es de carne. Tomates también conservados y madurados. Cebollas moradas. Esto aquí queríamos jugar con el color también, con el cromatismo, con elementos de color rojo, pimientos confitados. Y algo en lo que estamos también trabajando que es interesante, hacer una botarga de zanahoria. Zanahoria pelada, escaldada, madurada primero en una cámara para que pierda ese vigor, esa fuerza unos días y luego la dejamos durante 5 días a 60 grados sumergida en manteca de cacao, para que cambie la textura, modifique el sabor y parezca una botarga. Y luego le colocamos la cera, como si fuera una botarga de pescado, para que se conserve. Se conserva maravillosamente bien. Así que esta es otra técnica. Lo hicimos con zanahorias moradas para que tuviera encaje en ese plato de cromatismo rojo-morado y que tuviera sentido en este contexto, en ese plato que sustituía la carne en ese menú. Acabando. Como os decía, esto ya lo hemos contado otros años de Madifusión porque no es la primera vez que hablamos de cacao, de chocolate. Estamos a punto, en una semana abrimos una fábrica de chocolate en Girona comprometida con el comercio justo, con el cacao de comunidades indígenas de diferentes lugares de Latinoamérica donde hemos ido. Ignacio y Jordi estuvieron viajando y encontrando el mejor cacao posible para poder hacer esa transformación en Girona, en esa pequeña fábrica, que también será un pequeño hotel, pero sobre todo un lugar de compromiso, un lugar de complicidad con esas comunidades que nos van a mandar el cacao. Vamos a devolver de alguna forma esa pasión y ese trabajo que hacen en forma de recursos para que también puedan crecer desde allí. Así que el postre era precisamente una haba de cacao. La forma de una haba de cacao era un postre amargo, un postre bueno, un postre donde estaba todo el cacao posible, toda la intensidad del cacao, con la textura y la acidez también de la pulpa del cacao en crudo, que de alguna manera reivindicaba y contaba esa idea. Pero también hubo mensaje en los vinos que seleccionó Pitu. Él decía que hay vinos que salen de problemas, en este caso climáticos, producidos precisamente por esos cambios que estamos viendo y del que somos todos víctimas y el entorno obviamente también. Hubo un vino en la Conca de Barberá, el Celler René Masdeu, que una riada, una inundación se lo llevó todo. Y la solidaridad de los vecinos hizo que esas botellas llenas de lodo en el barro se recuperaran. Pitu compró muchas de ellas para ayudar por solidaridad y ese vino fue el que servimos en la Cumbre del Clima. El vino de barro, un vino que salió de una inundación. Así que solidaridad y los efectos del cambio climático vividos por los vinos
también estaban presentes en ese menú. Vino de fuego. En el Alt Empordà hubo incendios muy importantes y los viñedos hicieron de cortafuegos, pero quedaron afectados. Ese año no iban a hacer vendimia y Pitu les dijo, sí, hacer vino, yo lo compro todo, yo me quedo el vino que salga de esas viñas. Esas viñas, al que luego se llamó vino de fuego, también estaba presente en ese menú. Un vino que sobrevivió a un gran incendio, un terrible incendio que hubo en el Empordà. Pero también queríamos, luego se comercializó, ese vino era realmente bueno, era interesante, tenía un toque ligeramente ahumado que lo hacía especial y maravilloso. Pero también queríamos que estuviera Chile presente en el menú. Esa cumbre se tenía que hacer en Chile y por los problemas sociales, por esos desequilibrios sociales y territoriales que había en Chile, se acabó haciendo en Madrid. Así que queríamos también romper una lanza a favor de Chile. Y Pitu seleccionó un vino pipeño, el Oaso de Sauzal, que de alguna manera también reivindica esa cultura y ese compromiso con la tierra de la gente de Chile, y que rendíamos de esa forma también un homenaje a ellos a través, como os decíamos, de usar la cocina como un mecanismo para remover conciencias y lanzarles ese homenaje directamente a ellos, a la cara, a sus paladares y a sus estómagos, pero sobre todo a sus conciencias. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Contaré unas cosas.